vamos a plantear, porque así me lo pidieron y yo también lo medio sugerí, hablar de la vocación del católico en política, cosa que veremos enseguida que no es fácil. A priori parecería que está muy resuelta esta cuestión, pero es una cuestión bastante complicada. Para ello, en una primera parte de esta charla, veremos y revisaremos el magisterio de la Iglesia, porque es evidente que ese magisterio hay que beber constantemente, sobre todo el magisterio, pues yo me atrevería a decir hasta Pío XII, es un magisterio muy potente, muy contundente y de una actualidad profundísima. Y luego ya si queda tiempo, si no abreviaremos, pues algunas claves, algunas pinceladas de las 4 cosas que tiene que tener en la cabeza un católico que se meta en política. Sí se mete en política, y esta es la cuestión primera. La cuestión primera es, realmente es una obligación, es una opción, es una vocación. ¿Qué es esto, ¿no? de la llamada de la política? Entonces, voy a centrarme en León XIII, una encíclica que es la Immortale Dei, que es sobre la constitución de los estados cristianos. Y para que os situéis, esta es en 1885, unos años antes, 1882, el mismo León XIII escribe la Conmulta, que es dirigida a los españoles, porque se ha agitado brutalmente la política en España, en los ámbitos católicos, y entre los católicos tradicionalistas que no aceptaban la Constitución de 1876, muy parecida a la postura de los católicos tradicionalistas que no aceptamos nunca la Constitución de 1978, porque ya veíamos claramente que eso iba a provocar un proceso de secularización brutal y de persecución en el fondo, pues entre esas dos, bueno, antes había muchos tradicionalistas, ahora hay muy pocos, pero bueno, el otro bando eran los católicos liberales. Los católicos liberales sí aceptaban la Constitución de 1876, para enmarcarlo, es aquella que después de la Guerra Civil Carlista última, de la guerra con la República, España convulsa con las guerras de Cuba, bueno, parece que ha pacificado. Y un conservador, siempre son los conservadores, Cánovas del Castillo, dice, bueno, como España es católica y todas las constituciones han dicho que hay unidad católica, también lo vamos a poner, pero vamos a permitir la libertad de cultos. Y claro, esto los católicos liberales ni les iba ni les venía. A los católicos tradicionalistas decían, sí, si España siempre ha tenido unidad católica desde el Tercer Concilio Toledano, hace en aquella época 1400 años, ahora que venimos a romperlo. Bueno, y esta polémica fue muy intensa. Luego veremos alguna cita también referido a esto. Eran polémicas donde los católicos, bueno, iban a muerte entre ellos, contra ellos, porque eran dos sistemas de entender, digamos, la vida política. Bueno, entonces la Immortale Dei es más tardía y ya León XIII ya empieza pues a encaminar lo que es una doctrina sólida sobre la constitución de los estados católicos, y luego ya muy tardíamente, cuando tenía como referencia Francia, que Francia había pasado como en España, el Papa dice, bueno, entenderos entre los católicos, porque había católicos que estaban clarísimamente en contra de la Tercera República, eran profundamente monárquicos, y además sabían que la República estaba montada por la masonería y que tarde o temprano iría contra la Iglesia, y luego había católicos liberales que, bueno, estaban contentos con la Tercera República, hasta que ya empieza a acelerarse la República y empieza a volverse profundamente anticristiana en Francia. Y entonces León XIII escribe Gravis de Communi, que es, curiosamente, y está muy olvidada, condenando el uso de la expresión democracia cristiana aplicada a la política, cosa que hoy encontraremos cantidad de políticos católicos y dicen, yo soy de inspiración democristiana, condenado. Gravis de Communi, entre el siglo XIX y el siglo XX, por León XIII, es doctrina, magisterio muy potente. Pero bueno, en estas, pues está, como he dicho, la Immortale Dei, y vamos a leer y un poco comentar. Es muy potente. Dice, es también, dice León XIII, de interés público que los católicos colaboren acertadamente en la administración municipal. Bueno, hay un nivel de política, que es el municipio, donde el católico, de forma connatural, puede participar en política. No había ningún problema, en principio. Porque, sobre todo, el Papa lo tiene muy claro, y los papas lo han tenido muy claro, cuando han escrito diferentes papas, diferentes encíclicas, sobre todo el tema de la educación. Cuando el mundo moderno ha querido tocar la educación y dominar y controlar y dirigir la educación,
La Iglesia siempre ha saltado, no porque tuviera muchos colegios, los tenía en algunos países, sino porque tenía muy claro que la Iglesia es madre y maestra, y como es maestra, también en la educación tiene mucho que decir. Y entonces, bueno, en principio parece que, bueno, el nivel del municipio es un nivel muy próximo, es un nivel asequible y se puede participar y es interés para los católicos para ello, trabajar en los municipios, procurando, dice, y logrando sobre todo que se atienda a la instrucción pública de la juventud, lo que hemos dicho. La juventud es muy importante. Esto el mismo Pío IX, en una encíclica que se llama Quanta Cura, precisamente, que inspira un poco este movimiento subversivo, la Quanta Cura, que va acompañada de un sílabus o sílabo o compendio de errores modernos, profundamente actual, dice los inicuos, se refiere a los inicuos, a los que han difundido errores en el orden político. Los inicuos, que además los inicuos son los hijos de la iniquidad. Todos recordamos que San Pablo, en una de sus cartas a los tesalonicenses, dice que el misterio de iniquidad, en el fondo es el anticristo, es la manifestación de lo anticrístico, de lo anticristiano. Pues dice, los inicuos ya saben dónde ir, dice, van a por los jóvenes. Cuando tienen un proyecto de atacar a la Iglesia, primero empiezan por los jóvenes, van a por los jóvenes. Y claro, ahora ya ni siquiera los jóvenes, ahora van a por los niños. Esto es tremendo, es como de repente decir, se ha disparado la cosa, ¿no? Ahora ya ni siquiera tienen pudor en corromper a los niños. Pues bueno, esto la Iglesia siempre lo ha tenido muy claro. Dice, asimismo, sigue dando consejos, por regla general, no es un principio, es por regla general, es bueno que la acción de los católicos se extienda desde ese municipio poco a poco hacia arriba. Esto me hace recordar como muchos movimientos y partidos políticos siempre hacen el truco. Vamos a las europeas, ¿no? Un tío que no sabe en inglés se presenta a las europeas, porque salimos a las europeas, ahí vamos, no haces nada, ¿no? La realidad política, la verdad política, tienes que empezar por abajo. Si no empiezas por los municipios, no tiene sentido la acción política. Bueno, pues dice, sería bueno que incluso abarque el poder supremo del Estado. Y entonces avisa. Pero puede bien suceder que en alguna parte, por causas muy graves y muy justas, no convenga en modo alguno intervenir en el gobierno del Estado, ni ocupar en él puestos políticos. Hay momentos que los católicos tienen que discernir. ¿Puedo? A mí siempre me ha parecido absurdo decir a aquellos, vamos a cambiar el PP. No, te metes dentro, son muy liberales, pero si te metes dentro, cambiaros el PP. Mira, el PP te va a cambiar a ti y te vas a volver tonto, ¿no? Esto es evidente, hemos visto miles de casos, pero miles. Y sería también como muy absurdo decir, en la URSS, mira, nos vamos a ir metiendo en el Partido Comunista y así lo cambiaremos por dentro. Mira, te cogerán y te llevarán a la checa en cuanto te descubran, ¿no? No vas a cambiar nada. Esto es lo que la Iglesia se ha llamado siempre el non possumus. Es la actitud de los católicos ante una situación ya imposible. Non possumus. Que lo decían los primeros cristianos cuando les pedían la jura de tu fe. Non possumus. Te voy a matar. Da igual, no puedo. No puedo. O cuando Clemente VII, ante Enrique VIII, que le exige que anule su matrimonio, dice, un matrimonio canónico, no es nulo, por tanto no lo puede anular, non possumus. Y claro, se va a perder pues Inglaterra, se va a perder para el catolicismo Inglaterra, pero el Papa no puede. Y luego hubo martirios y mataron monjes y unas masacres que se callan todo el mundo hoy en día, pero fue brutal. O cuando ese caso que estalló, Mortara, el caso que Pío IX mismo lo vive en 1968, que se encuentra que claro, es deber de los católicos, si un niño está a punto de morir, pues por su bien le bautiza. Y entonces esto ocurrió en los estados pontificios, todavía existían los estados pontificios, y una criada en una familia judía bautizó a un niño judío que estaba un bebé, que estaba muy enfermo, y lo bautiza. Entonces cuando la familia lo reclama para llevárselo, el papá dice, no puedo. Y esto generó un escándalo y excusa para atacar al Papa brutal, incluso se han hecho películas, porque el Papa había la conciencia de que cualquier bautizado es hijo de la Iglesia y el Papa lo tenía que proteger. Claro, fue una situación absolutamente inesperada, pero y de conflicto, y un caso hiper especial que pocas veces se ha repetido, pero el non possumus o el non expedit. No conviene. A veces no conviene entrar en la política
si te va a corromper el alma, si te va a corromper todas las virtudes, pues mejor no te metas en política. Non expedit también lo vive y lo aplica Pío IX en el Piamonte, imaginémonos siglo XIX, todavía el Piamonte es un reino, están los Saboya, y después los estados pontificios y luego el reino de Nápoles. Y entonces el Piamonte estaba gobernado por masonería pura y dura, por una dinastía, digamos, profundamente anticatólica, los Saboya, que después, curiosamente, Prim, masón, nos lo intenta colar en España con Amadeo de Saboya, que es el hijo de Víctor Manuel II. Claro, toda mala leche decir, bueno, como España está monárquica y no puedo meter la Primera República todavía, les colamos un rey, esto sí, masónico y tal, a ver si cuela. Pues bueno, el non expedit era cuando los católicos del Piamonte dicen, ¿podemos participar en política? Y el Papa dice, non expedit, no conviene. O cuando, más adelante, Sturzo, el fundador del Partido Popular Italiano, que será la Democracia Cristiana, antes había sido el secretario de la Acción Católica en los Estados Pontificios. Bueno, ya era Italia, ya se había unificado. Era Italia. Y pregunta, tenemos una organización brutal, que era verdad, la Acción Católica. Si nos organizamos, podemos participar en las elecciones y controlar tal. Y el Papa dice, non expedit, no conviene. Porque si te metes en este juego... Y esto lo digo porque si hacemos un discernimiento, o mejor dicho, hay que hacer un discernimiento en los tiempos actuales. ¿Me puedo meter en un partido político? A lo mejor no conviene. Mejor no, claro. Hombre, si no tienes formación, si no te enteras de nada, pues a lo mejor es mejor que estés en un partido que no estés en ningún sitio. O a lo mejor es mejor no estar en ningún sitio. Esos son discernimientos que cada uno tiene que ir haciendo y ahí entraría lo que llamamos la vocación. Bien, dicho esto, seguimos leyendo y dice... este es el de la salvedad. Hay que discernir si en estos momentos podemos o no, sin poner en peligro nuestras almas, participar en la política. Dice, pero, dejando esta excepción, no querer, eso sí que es como principio genérico, no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al bien común. Es como una forma de egoísmo. Hay mucha gente que a lo mejor es verdad, digamos, no tendrá una vocación política explícita, no pasa nada, pero otra cosa es porque no me importa. Me acuerdo uno que decía, uno aquí de Barcelona, de familia buena, no sé qué, conocida españolista, familia, y entonces decía, bueno, métete a luchar, ¿no?, contra el independentismo, el procés famoso y tal, ¿no? Yo pago mis impuestos, que se encargue el Estado. Oye, ¿qué es esto, no? Reniegas de un deber, ¿no?, de emergencia, una emergencia que estamos viviendo. Esto es muy importante, porque el Papa invita a pensar que si no actuamos en según qué ámbitos y en según qué momentos, entonces puede muy fácilmente operar el mal. Y entonces solo por eso pues ya vale la pena. Y dice, de lo contrario, si se abstienen políticamente, los asuntos públicos caerán en manos de personas cuya manera de pensar puede ofrecer escasas esperanzas de salvación para el Estado. Claro, estaríamos ante un pecado de omisión. Insisto, cada uno tiene que ver, tiene que discernir en qué momentos se puede, en qué momentos no. Pero bueno, el magisterio y diversos papas nos han dado criterios. Yo creo que he dicho al principio, esto no hay una respuesta clara. Cada circunstancia se tiene que ir decidiendo. Bien, entonces da como unos avisos que son importantes. Unos avisos es, en materias opinables, seguimos con León XIII, Immortale Dei, dice, en materias opinables es lícita toda discusión moderada, con deseo de alcanzar la verdad. Esto es así. Claro, en lo opinable, pues podemos opinar. Lo malo es que en esta sociedad actual los principios los hemos hecho opinables. Y lo que es opinable se nos quiere imponer como categorías obligatorias. Pero bueno, eso es una idea que tenemos que tener clara, si no, no hemos entendido nada. Y sigue avanzando. De tal forma que lo que sí que tenemos que tener en cuenta, el peligro de la verdad católica, son opiniones tocadas, corrompidas ya, de racionalismo y naturalismo.
todo lo voy a salir un poquito antes, pero es muy importante. El naturalismo, en la Libertas, otra encíclica de este Papa, escribió casi, no, más de 40, 43, 44 o 45 encíclicas, ahora no me acuerdo, pero bueno, ese es el margen de error. Este Papa escribe la Libertas sobre la libertad y contra el liberalismo. Algunas veces la gente dice, la Iglesia nunca ha condenado el liberalismo. Mentira. En la Libertas se condenan todos los tipos de liberalismo, los define perfectamente y los condena. Entonces dice que el origen del liberalismo está en el naturalismo, que sería concebir una autonomía de lo natural sobre lo sobrenatural. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que si hay una autonomía de lo natural, pues hay una autonomía absoluta de mi mente, de mi voluntad, y por tanto también de la voluntad general, y también de hecho, la democracia es una especie de naturalismo muy peculiar. Bueno, entonces hecha esta advertencia, dice, tampoco es lícito al católico cumplir sus deberes de una manera en la esfera privada y otra en la esfera pública. Ya estamos en el siglo XIX, mediados, un poquito pasado el siglo XIX, las mediados del siglo XIX, y dice el Papa, no vale tener en la vida personal una actitud y en la vida pública otra. Esto lo dijo explícitamente una de Convergencia y Unión, Joana Ortega, dijo, en los periódicos hizo una declaración tan campante, porque creía que era muy moderno y que sonaba muy bien. Yo en mi vida pública, en mi vida privada soy católica y creyente y tal. En mi vida pública no puedo serlo. Es una esquizofrenia salvaje, ¿no? Algo terrible, ¿no? Ha roto la coherencia interna de todo, el entendimiento de la voluntad, de la acción, todo. Pues esto claramente es un pensamiento liberal también que vemos en nuestros días, que digamos, no sé, perder esa coherencia interna. El Papa ya sabe que es muy importante y pide que no la perdamos. Dice también, sigue avanzando, dice, pero si se trata de cuestiones meramente políticas, por ejemplo, discutir sobre el mejor régimen político, que es tal o cual, una monarquía, una democracia, una aristocracia, bueno, sabemos que esto es circunstancial. La Iglesia nunca ha propuesto un régimen como propio, como el cual elige. No. Por tanto, es discutible. Ser monárquicos, tal, todo esto es discutible. Otra cosa es la tradición de un país, otra cosa, bueno, esto ya no sería tan discutible, nuestra propia tradición. Un pueblo no puede ir contra su tradición porque se desnaturaliza, esto es evidente. Pero lo digo esto porque ahora, también sobre todo de diferentes lados eclesiásticos o ámbitos eclesiásticos, se nos quiere inculcar una idea de Maritain. Maritain, para el que no lo sitúe, fue un autor que hizo muchísimo daño desde Francia porque intentó crear una especie de catolicismo pseudo-carca, pseudo-conservador, pero también pseudo-progre, y entonces dice en uno de sus escritos una frase terrible que ha influido muchísimo negativamente. Dice, la democracia es el único sistema en el cual puede florecer el evangelio. Ya vemos, las sociedades democráticas, la sociedad se seculariza, vamos, es matemática pura, ¿no? Pero Maritain, que era tomado por el gran teólogo de los teólogos en su momento, siendo seglar, un teólogo de muchísima influencia, también iba de tomista, bueno, iba hundiéndolo todo, pero de esa perspectiva conservadora, de repente dice lo contrario que dice el Papa, que dice León XIII, sobre cuestiones de forma de gobierno. La Iglesia nunca ha apostado por ninguna. Es verdad que muchos discursos ya de unos pocos años para aquí, la Iglesia no se atreve a decir lo que decía Maritain, pero bueno, se dice cosas como, bueno, parece que es más favorable la democracia, bueno, pero la doctrina es la doctrina, ¿no? Bien, entonces, ahora damos un salto en el tiempo, nos vamos a Joseph Ratzinger, cardenal, todavía no era papa, en el 2002, que llevaba el dicasterio para la doctrina de la fe, le hace el viejo Santo Oficio, le hace la vieja Santa Inquisición, y dice, cuando la acción política, hablando ya para los hombres del siglo
XXI, porque al año 2002. Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Aquí Ratzinger, claramente, luego veremos cuando ya es Benedicto XVI, da unas instrucciones que marcaron lo que iba a ser una agenda política, una hoja de ruta de los católicos que querían entrar en política, pero bueno, se ha ido también desubstancializando. Pero aquí está claro, cuando se pone en juego principios morales que no admiten derogaciones, pues ya es evidente. Estaríamos hablando claramente, pues, una sociedad donde impone el divorcio o promueve el divorcio, pero el aborto, claramente, estamos ante una cuestión de principios morales muy potente, y aquí sí que no cabría, digamos, posibilidad de permanecer ajeno. ¿Esto significa que uno tiene que entrar en política y un partido? No, significa que es un problema social, es un problema político y hay que, digamos, luchar cada uno como buenamente entienda. Bien, entonces ahora vamos a un radiomensaje de Pío XII. Pío XII, para los que también necesites ambientarlo, es el Papa que vive la trágica Segunda Guerra Mundial y es conocido por sus radiomensajes, especialmente en Navidad, donde en plena guerra pues eran escuchados por todo el mundo, vamos, yo me atrevo a decir por ateos, por agnósticos, por todos, porque estaba todo el mundo en guerra y esos mensajes de Navidad pues siempre digamos, era una esperanza, ¿no? Alguien que nos da una esperanza. Entonces, en el del año 42, que todavía no se sabe bien hacia dónde, si van a ganar el eje o van a ganar los aliados, por tanto las democracias, es verdad que ya sospecha Pío XII que al final van a ganar las democracias. Bueno, sea como sea, gane quien gane, hay que reconstruir, habrá que reconstruir la sociedad. Y entonces hace un llamamiento muy potente, hace un llamamiento a quien desea, dice, que la estrella de la paz aparezca en medio de esa guerra, esa catástrofe. Y entonces llama a esos cristianos, que tienen que ser los que ayuden a conducir el nuevo Estado y su poder al servicio de la sociedad, al pleno respeto de la persona humana y de la actividad de ésta, en consecuencia sus fines eternos. Entonces así, bueno, ahora no puedo enrollarme, pero está clarísimo que siempre se ha visto esto desde San León, el Magno, que es un papa del siglo V, que era un aristócrata romano, llega a decir, la Iglesia, el poder romano era para servir a la Iglesia. El poder político es para que la Iglesia, tiene que ayudar a que la Iglesia consiga sus fines, que es la salvación de las almas. Pero dicho esto, lo que podemos sacar de esta cita es que el Papa dice, caos, si sabes un caos, hay que reconstruir la sociedad, los católicos tienen que decir algo, tienen que estar ahí. No podemos permanecer ajenos en catacumbas, ¿no? Sino que hay que decir algo. Este radiomensaje se conoce por el consempra. Consempre. Entonces hace un llamamiento a los jóvenes, esos jóvenes que hemos dicho antes, que claramente los procesos revolucionarios saben que tienen que corromper primero a la juventud, y una vez corrompan a la juventud, digamos, todo el proceso ya por sí mismo ya puede funcionar muy bien. Dice, a vosotros jóvenes, claro, imaginaros que la mitad de jóvenes estaban en armas y en guerra, a vosotros jóvenes, inclinados a volver la espalda al pasado y simplemente dirigir la mirada al futuro, vuestras aspiraciones, vuestras esperanzas en el futuro, y el Papa está diciendo, ojo, como perdáis el referente del pasado, vais a ir ciegos. Esto es absolutamente vital. Por eso la ley democrática, de memoria histórica, por eso esto es como el gran hermano de Orwell. Evidentemente, un sistema que quiere corromper a la sociedad tiene que corromper su pasado y la única forma es desmemorizarlo. Pues le dice a los jóvenes, hombre, muy bien, está el futuro, es evidente, pero también vuestro pasado. Y entonces hay que aprender de lo que sufrieron los católicos en el siglo XIX, esto es fundamental, el siglo XIX es brutal, ahí se estaba jugando todo. El siglo XX casi es el resultado del triunfo liberal y todas las doctrinas que salen del liberalismo, incluidas el socialismo, como diría Pío XI, para el siglo XX, pues esto, la expresión de los que habían ganado en el siglo XIX. Y el siglo XX
ya es la espuria hecatombe, ¿no? de esos principios o de esos ganadores, como han dejado la sociedad. Todo lo que estamos viviendo ya se había cocido en el siglo XIX. Pues esto, digamos, es como una idea que hay que tener claro, ¿no? Entender qué ha pasado, donde los errores de los católicos, esos católicos liberales de buena fe, muchos, no todos, pero muchos que tenían, donde fallaron para no repetir lo mismo. Y así dice, estos jóvenes, vuestra audacia ya no estará fundamentada solo en vuestro deseo del futuro, sino que estarán ya forjada para el servicio del bien y una bandera inmaculada. Bueno, este texto me gusta mucho porque Pío XII pide que hay que seguir una bandera inmaculada. No, me voy a hacer de Convergencia y Unión. Mira, esto ya está mancillado, esto ya no lo intentes. No, es que no lo intentes. Al final, lo que nos queda, pues, lo que ha sido coherente, mira, es que ha sido derrotado siempre, sí, da igual, pero esto era coherente, esto es una bandera inmaculada, ¿no? Y esto sí que satisface al joven, ¿no? Digamos, el ideal, en sentido no hegeliano, evidentemente, sino en el sentido fuerte de algo que motive, y nos aleje de la política del compadreo, del cortoplacismo. Bueno, esto es lo que pide, ¿no? Y entonces avisa, sigue con esta alocución, que es una lucha en nombre de una humanidad gravemente enferma. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Si el pobre Pío XII viera lo que pasa ahora, ya diría, no es que estemos gravemente enfermos, ya estamos en la UCI. Como sociedad, está claro, un invierno demográfico salvaje, esta sociedad camina hacia su extinción, lo cual no significa que no haya esperanza, tiene que haberla, y mucha, pero ahí está muy claro, tener la conciencia de que la sociedad está gravemente enferma y a lo mejor desde la política se le puede ayudar a sanar. Sigo avanzando. Para los que tengan, digamos, la cabeza más abierta y les guste Pablo VI, para ser más progresista. Bueno, Pablo VI tiene cosas interesantes. Tiene una encíclica que es la 80ª Adveniens. 80ª Adveniens es, digamos, la respuesta a la 40º anno, 40 aniversario de la 40º anno, y la 40º anno es el 40 aniversario de la Rerum Novarum, que fue una encíclica brutal, donde el Papa afronta en el siglo XIX, León XIII, el siglo moderno, la modernización, afronta el capitalismo y lo pone cada uno en su sitio, y entonces ha servido de base lo que se ha llamado la doctrina social de la Iglesia, la encíclica esta. Pues Pablo VI, cogiendo esta tradición de ir recuperando y rememorando antiguas encíclicas, dice una cosa curiosa. Dice, el cristiano que quiere vivir su fe siguiendo una acción política como servicio, por tanto, el que tenga vocación, pues le llamamos, dice, ni puede, insisto, esto es muy curioso encontrarlo en Pablo VI, dice, ni puede, pues, ser partidario de la ideología marxista, ni puede ser partidario de la ideología liberal. Esto lo dice Pablo VI, imagínate. Además lo dice con contundencia. No, la vía de camino, de acción política, no puede ser el liberalismo, no puede ser el marxismo. En una época que Pablo VI era consciente, por ejemplo, que muchos cristianos se habían dejado contaminar o contagiar del marxismo, se habían infiltrado en la Iglesia, en la acción católica, en muchísimos sitios. Fue brutal esa infiltración marxista y ese diálogo que llamaba, entre comillas, marxismo-cristianismo, que era simplemente para agotar y eliminar el cristianismo y que triunfara el marxismo. Pues el Papa dice, ni marxista, pero tampoco liberal. Porque mucha gente dice, yo soy liberal, yo no soy comunista ni socialista, soy liberal. Pues no, tampoco. ¿Hay otra vía mía? Diga, sí, seguro, busquémosla. Bueno, dicho esto, ahora vamos a León XIII a la Cum Multa, que es esta encíclica que he dicho que el Papa la escribe. Todavía el Papa tiene una ilusión, que es que en la modernidad hay que convivir con las revoluciones, con el fruto de las revoluciones. En España ha habido muchas revoluciones y bueno, fruto de esas revoluciones, como he dicho, la más dura fue la del 68, que nos trae a Primo de Rivera, bueno, el golpe de Estado de Primo de Rivera y otros militares, y que son los que traen a Amadeo Saboya, y Amadeo Saboya se larga porque dice, estos tíos están todos locos, y se cargan a Prim, y se queda solo. Bueno,
y entonces viene la Primera República, que es el caos de los caos, España empieza a desintegrarse. Bueno, y cuando ya se resuelve todo eso a través de varias guerras, la guerra civil carlista, la guerra contra la República, carlismo-república, pues parece que se ha pacificado. Y entonces, como los católicos empiezan a matarse, por lo que he dicho, hay una nueva constitución, por fin el consenso, la paz, todos vamos... Y claro, los católicos decían, no, que si abrimos esta espita de la libertad de cultos, rápidamente empezará a degradarse toda la política, el relativismo, todo entrará, y acertaron. Pero bueno, el Papa en ese momento, para calmar a los católicos, les da como les incita a pensar en dos posibles errores en los cuales no hay que caer. Uno dice, son muchos los que se engañan con estos dos errores opuestos. Uno, algunos suelen no solo distinguir, sino incluso apartar y separar por completo la esfera política de la religión. No hay que meter la religión en política. Esto viene incluso de los eclesiásticos, yo lo he oído 1000 veces. Los monjes de Montserrat, no hay que meterse en política. Bueno, si ustedes han estado metiéndose en política desde hace 60 años sin parar, han acogido etarras, han fomentado el nacionalismo, no sé qué, y luego te dicen que no hay que hacer política. Y esto no, entre la religión y la política no hay confusión, no es lo mismo, porque si no sería una teocracia, y la Iglesia, la doctrina, siempre ha condenado la teocracia, y tampoco puede separarlo totalmente, sería liberalismo o materialismo dialéctico, me da igual, es lo mismo, porque igual que no puedo separar mi alma de mi cuerpo, igual que no puedo separar los siervos de la Iglesia, los hijos de la Iglesia también son ciudadanos del mundo y por tanto hay que ver la relación y hay que ver cómo se relaciona los dos mundos. Por tanto, separarlos no, es un error. Y otro, que también es verdad, y que en su época pues llevó más tarde a la escisión integrista en el carlismo, es aquellos que mezclan e identifican la religión con un determinado partido político, como si solo este partido político fuera el garante de la ortodoxia católica y luego otros partidos o acusaran a otros católicos de que si no estás en mi partido no eres católico. Bueno, el Papa avisa de todo esto. Y esto también hay que hacerlo pensar. Claro, esto no significa que a lo mejor si solo hay un partido católico, pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, todos hemos sentido a veces esta tentación, ¿no? De decir, si tú no piensas como yo en todo el orden social, político y tal, no eres católico, tampoco. Puedes ser católico y a lo mejor no tener esos conocimientos o haber optado por algo legítimo, podría ser legítimo. Bien, ahora también otro salto en el tiempo, vamos a Benedicto XVI, en una exhortación apostólica posinodal, Sacramentum Caritatis 2007, ya es Papa, Ratzinger, y es Benedicto XVI, y entonces también en esta exhortación van a salir los famosos 4 principios no negociables. Esto es, si un católico se mete en política, esto no se puede negociar. Esto, o sea, aquí, este es el límite, es la línea roja. Entonces, habla primero de lo que este signo ha hablado de lo que se ha denominado coherencia eucarística, bueno, que es el culto agradable a Dios, que no es un acto meramente privado, sino también público. Esto es lo que hablábamos de la relación entre la política y la religión, entre lo espiritual y lo público, íntimo, personal, espiritual y lo público. Si hubiera esa escisión, pues la devoción a la Eucaristía sería personal. Entonces, bueno, en mi capillita, tal, pero la Iglesia, a partir del siglo XIII, tuvo a bien, a través de una inspiración a Santa Juliana, en Bélgica, de potenciar lo que llamamos el Corpus Christi. Las procesiones del Corpus Christi tienen como digamos, eje la idea de que Cristo también es rey de la sociedad. Por tanto, no puede estar recluido ni en mi alma, ni recluido en una capillita, ni recluido en un sagrario, sino que puede salir. De hecho, en Cataluña especialmente, Barcelona es la ciudad donde primeramente, creo que es la segunda de Europa y la primera de España, donde la procesión de Corpus Christi sale, que originalmente es Corpus Christi y Sanguinis Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo.
hay una tradición muy bonita que simboliza muy bien lo que queremos decir. Está Martí Lumá, ya fallece, languideciendo en su enfermedad, es el último rey de la corona de Aragón, está aquí en Barcelona, y su hijo ha muerto en las guerras de Cerdeña, Sicilia, y entonces la corona se agota. De hecho, se agotó y viene el famoso compromiso de Caspe, ¿no? Y entonces, para elegir una rama sucesora para la corona de Aragón, pues ha agotado, ¿no? Entonces, cuando está agonizando, todos los súbditos dicen, ¿qué nos va a suceder? ¿Qué nos tiene que suceder en el trono? Y dice, el que entre por la puerta ahora. Y en ese momento entra un sacerdote con la Eucaristía, ¿eh? Y entonces ese es el rey, ¿eh? Y por eso la procesión de Corpus en Barcelona se hace con el trono de Martí Lumá. Está en la custodia y en el trono, ¿eh? Simbólico, pero es muy potente, ¿no? Decir, bueno, Cristo tiene que reinar en la sociedad, ¿eh? Cosa que evidentemente al liberalismo le pone bastante frenético este principio. Bueno, como es muy... en todo caso os voy a dar muy brevemente, ¿eh? porque lo había traído y creo que también puede ser interesante, unas indicaciones, por ejemplo, de la virtud del cristiano o la vocación del cristiano. Bueno, aquí sería más complicado, si hacemos unas consideraciones. Algunos autores, ya no del magisterio, sacerdotes que han pensado el tema, algunos teólogos, dicen que la vocación política es una vocación que se llama próxima, ¿eh? No está llamado a la vocación sacerdotal o a la vocación del matrimonio, más o menos, pero lo que sería la vocación política es lo que se llama una vocación muy especial, ¿eh? Evidentemente, si uno no está llamado a la vocación política, pues nada. Ojo, ojo. Y yo cuando era joven me dijeron muy sabiamente, y lo leí, lo comprobé, que una persona que no está llamada al sacerdocio puede hacerse sacerdote. No hace falta sentir la llamada, siempre y cuando vea la necesidad de la Iglesia, ¿eh? En caso de persecución, que no quedan curas, tú estás soltero y tal, a lo mejor no tienes vocación, pero como servicio a la Iglesia, pues te ofreces para ser sacerdote, ¿eh? Pues esto es fiable, ¿eh? Y eso también lo tenemos que pensar. A lo mejor yo no estoy llamado a la vocación política, pero si la situación es emergente, crítica, la sociedad se está hundiendo, pues a lo mejor tengo que meterme en política, por mucho que me guste o no me guste, ¿eh? En caso que me metiera en política, llega Santo Tomás de Aquino y nos habla del gobernante en la Suma Teológica y nos dice cómo tendría que ser, ¿eh? Dice, tendría que ser el que gobierna debe poseer las virtudes morales en grado perfecto: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, ¿eh? Oiga, esto es imposible. No, es que el argumento es muy fácil. Si como no tengas estas virtudes en grado extremo, un gobernante, harás mucho daño en la sociedad, vas a hacer mucho daño. Y entonces, Santo Tomás lo tiene muy claro, y uno dice, ¿es un ideal imposible? No, porque ha habido muchos gobernantes, muchísimos gobernantes, que han sido santos, desde monarcas como San Luis de Francia, como San Fernando en España, o presidentes de República como García Moreno en Ecuador, que consagra Ecuador al Sagrado Corazón, y la masonería no lo puede soportar y lo asesina, ¿eh? Bien, son santos, ¿eh? Entonces, el gobernante tiene que tener esto. Claro, si no llegas no pasa nada, ¿eh? Pero se avisa por qué tiene que tener estas virtudes. Primero porque representa la autoridad de Dios, ¿eh? Es así, ¿eh? Uno de los principios para un católico es que toda autoridad viene de Dios. La del profesor, la del padre, la del gobernante, ¿eh? Cualquiera que ejerza una autoridad solo tiene sentido si en última instancia la autoridad proviene de Dios. Por lo tanto, cualquiera que haga política, en el fondo, está como diciendo, dando la cara por Dios, ¿eh? Si tú fallas, pues malo, ¿eh? Luego, porque sus actos, como hemos dicho, tienen consecuencias profundísimas, ¿eh? De hecho, esto lo dice Aristóteles en la Ética, dice, si quieres hacer bien mucho bien, ¿qué tienes que hacer? Hazte político, ¿eh? Porque si solamente buscas el bien de tus amigos, pues queda en tu círculo de amigos. Si te haces gobernante y haces leyes justas, ayudarás a toda la polis, a toda la sociedad, ¿eh? Por lo tanto, el político tiene esa responsabilidad. Y luego, evidentemente, quien se vaya a hacer político va a sufrir muchas más tentaciones que cualquiera del común de los mortales, en el orden pues, de todo, ¿eh?
el orden de tentaciones sexuales, si no tienes las virtudes, recordemos, la fortaleza, la templanza, la justicia, la prudencia, son las 4 virtudes cardinales. Pues claro, si no tienes templanza, eso es, si no sabes ordenar tus pasiones, se te va a comer. El orden de la política es terrible. He visto caer muchísima gente, muchísima gente. Bueno, pues entonces, simplemente, algo que igual así da lugar a preguntas. Yo había propuesto, pero no solo los voy a enunciar, no os preocupéis, dos apartados. Uno, ¿qué principios doctrinales tendría que tener un católico en la mente siempre? Primero, que toda la autoridad viene de Dios, y esto nos permite luchar contra las tesis anarquistas o democráticas, que es lo mismo. Yo, como individuo, tengo absoluto derecho a todo, o yo, como colectivo y voluntad general, tengo derecho a todo, ¿no? Anarquismo y democracia. El principio de solidaridad, que es el que nos dice que la riqueza se puede distribuir. Con lo cual, el principio de solidaridad se carga el comunismo, que absolutiza que niega el comunismo el derecho a la propiedad privada, pero también el capitalismo, que dice que la propiedad privada es un derecho absoluto del individuo. No, nosotros somos usufructuarios de un bien, de los bienes temporales que nos ha dado Dios, y por lo tanto hay principio de solidaridad y principio de subsidiariedad, que es lo que evitaría el totalitarismo y el individualismo, que al final son 2 condiciones de lo mismo. El principio de subsidiariedad es que la sociedad se organiza de abajo arriba, la familia, subsidiariamente donde no llega la familia, los municipios pues donde no llegan otras estructuras regionales, comarcales, y luego el Estado, y luego si hace falta organizaciones internacionales, pues eso, ¿no? Por lo tanto, hay unas soberanías, no es lo que dice Margaret Thatcher, famosa frase de Margaret Thatcher, la sociedad no existe, existe el individuo. Claro, pues la familia no existe nada, Pues sí, la sociedad existe y hay soberanías sociales que son las que impiden que el Estado o el gobernante, digamos, domine todo, se vuelva totalitario en el sentido más pésimo de la palabra, porque las limitaciones del orden divino y de las soberanías sociales limitan y el Estado no puede volverse un gobernante totalitario. Bien, entonces, lo último, así que acabo, el derecho a la resistencia. Yo creo que es una cuestión que se ha hecho un lavado de cerebro para evitar que los católicos nos planteemos el derecho a la resistencia ante leyes inicuas, ante una situación absolutamente destructiva. En la época clásica del pensamiento se planteaba el tiranicidio. Si un tirano hace daño a la sociedad, ¿en qué momento es legítimo matar al tirano? Y se ponen las condiciones. Claro, en una democracia es más difícil, porque si la sociedad se vuelve tiránica, que te cargas a toda la sociedad. Claro, el tirano es toda la sociedad, entonces, claro, esto es un problema. Entonces, lo que la Iglesia siempre ha tenido muy claro, que sí que hay un derecho a resistencia, que por cierto niegan los protestantes, que por cierto niega la democracia, ¿no? La ley se tiene que cumplir. Hombre, si es justa, ¿no? Eso lo vuelve a decir Ratzinger, lo vuelve San Agustín, una ley injusta no se tiene que cumplir. Entonces, ¿en qué condiciones se tendría que aplicar el derecho a resistencia? De diferentes grados, de diferentes formas. Primero, si se atenta contra el bien común y está en peligro la vida social. Entonces, esta condición ya existe. Está en peligro la vida social, está en peligro, se atenta constantemente contra el bien común. Haber agotado todos el resto de recursos posibles. Bueno, hemos hecho lucha muchos años, y nos hemos ido estrellando, pero bueno, todavía puede quedar cierta posibilidad. Que no se deriven males mayores. Imaginémonos que, digo, el gobierno es tiránico, cojo mis cachavas y me voy a Madrid y entro en la Zarzuela o la Moncloa, me matan, ¿no? No se va a derivar nada, no se deriva ningún bien, solo males mayores. Y sobre todo que tenga esperanza fundada de éxito. De hecho, en otra época histórica, con esto que estamos viviendo, cualquier sociedad se hubiera sublevado, o católica se hubiera sublevado en armas y todo. Pero no hay posibilidad de éxito. De hecho, en el 36, antes del lanzamiento, los dirigentes carlistas se fueron a San Juan de Luz a hacer un retiro espiritual que duró un mes para, digamos, discernir si se podía apoyar o no el alzamiento, en función de los criterios de la Iglesia del derecho de resistencia. Y determinaron que sí, que había causas objetivas, justas, había posibilidad de victoria, no se iban a derivar más males. Bueno, pues
pues menos mal, que lo decidieron. Y entonces, esto, digamos, sería un extremo, pero yo creo que estamos en una situación de resistencia también. Igual que he dicho antes, hay que discernir en cada momento si un católico puede o no meterse en la vía pública, en qué ámbitos, en qué momentos, en qué formas, y también en qué medida, si no podemos actuar en política, al menos sí que tenemos que resistir contra el orden político. Y también habrá que discernir en qué grado, en qué medida y en qué circunstancias. A ver, estamos en una situación que o nosotros u otros porque hay intención de dinamitar el marco que es la Constitución del 78. Esto es evidente. Y entonces, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Y en otro sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros no tenemos fuerza suficiente para darle, bueno, nos cargamos o regeneramos la Constitución o cambiamos cosas de la Constitución, unas claves, que además jurídicamente, si cambias 6 cosas o 7, esto ya daría un giro, pero no te vas a encontrar, porque siempre que se ha intentado desde nuestros ámbitos, entonces es el PP el que no, tal. De hecho, ya vemos como el 6 de diciembre los partidos constitucionalistas idolatran la Constitución, pero no porque la idolatren en sí, sino porque tienen miedo de lo que va a venir, ¿no? Entonces, vamos a salvaguardar la Constitución, pero esto es el juego siempre del mal menor, ¿no? Que nada tiene que ver el mal menor con el pensamiento católico. El pensamiento católico sobre el mal menor es el siguiente, lo especifica muy bien Pío XII. El mal menor es que tenemos que aceptar que hay ciertos males que en la sociedad nosotros no podemos cambiar, y por lo tanto los tenemos que tolerar porque el hombre no puede aspirar a hacer absolutamente toda la sociedad justa, sino que hay márgenes que nos escapan y Dios hará justicia. Entonces, el famoso caso es el de la prostitución. Si un gobernante quiere cambiar la prostitución, se derivarán males mayores, porque a lo mejor en esa época que todavía no existía el divorcio, pues respetarían no sé cuántos matrimonios. Bueno, es un mal menor, sí. Y de hecho las sociedades cristianas lo regulaban. Los prostíbulos en Barcelona en la Edad Media los llevaba al ayuntamiento, y entonces recogían en las iglesias, recogían limosnas para que las prostitutas en Semana Santa no ejercieran, y se les pagaba, tal, y no pasa nada. Ahora el PSOE quiere eliminar la prostitución porque parece muy progre, todas las prostitutas están escribiendo cartas al Congreso diciendo, por favor, no quite la prostitución, ¿no? Que es nuestro modus vivendi, ¿no? Claro. Al final, bueno, un poco volviendo a la pregunta, es que el sistema no funciona. El sistema tiene una cáscara, que es la Constitución, y tarde o temprano se romperá. Y entonces hacemos proponemos, o sea, negamos la mayor, por decirlo de alguna forma. El problema no son las cuestiones cotidianas de la democracia, sino cómo se ha fundado esta democracia, porque ahí estaba todo el mal contenido. Esto lo dijimos. Yo me acuerdo de tener 17 años, pegar carteles contra la Constitución, no pude votar porque todavía no tenía la edad, pero entre los carteles que pegábamos poníamos la Constitución es abortista y divorcista, católico, no votes. Y hubo curas y gente que se reía. No, ¿cómo va a ser divorcista? ¿Cómo va a ser abortista? Pues bueno, o sea, que había gente que lo tenía muy claro lo que iba a pasar, ¿no? Pues, bueno, se veía, ¿no? Entonces hay que impugnar la premisa, ¿no? No creo, que hay que calibrar también, es verdad, hay que calibrar. Una cosa es decir, ostras, si ya se toca la Constitución, es verdad, van a venir todos los podemitas, los separatistas, Bildu, y va a cambiar todo. Claro, pero otra cosa es que dices, bueno, mantengamos este muerto que es la Constitución, y otra cosa es alabarlo, idolatrarlo, ¿no? O sea, no, no, porque no, ¿no? Entonces esto es lo que no soporta mucha gente, ¿no? Si dices, estoy contra la Constitución, tradicista, no, es que los podemitas también están contra la Constitución, ¿sabes? ¿La han jurado? No, no la han jurado. Han dicho que por imperativo legal la han prometido, y gracias, ¿no? O sea, imagínate lo que se fían de la Constitución ellos. Muchas gracias.